3 excursionistas desaparecieron en la Sierra de Chihuahua en octubre de 2011. 13 años después, una cámara de video encontrada en una grieta rocosa reveló imágenes que las autoridades mexicanas nunca pudieron explicar. Lo que grabaron en sus últimas horas contradice todas las versiones oficiales y desafía la lógica de cualquier investigador. Esta es la historia de una grabación que el gobierno prefirió olvidar. La Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua, es un laberinto de cañones, barrancos y bosques de pino donde el silencio pesa como roca. Las comunidades rarámuri que habitan estas montañas hablan de zonas donde el tiempo se comporta de forma extraña, lugares que sus ancestros marcaron como prohibidos. En mapas oficiales, estas coordenadas ni siquiera tienen nombre. Son manchas grises entre senderos olvidados. Allí, donde la niebla trepa por los acantilados cada tarde, 3 personas decidieron adentrarse con mochilas, equipo de campamento y una cámara Sony Handycam que documentaría todo. Eran adultos experimentados. Andrés Solís, geólogo de 38 años con más de 15 expediciones en su historial. Claudia Rentería, fotógrafa documental de 32, conocida por su trabajo en National Geographic sobre culturas indígenas del norte de México. Y Roberto Ugarte, biólogo de 41, especializado en ecosistemas de alta montaña. Ninguno era principiante. Ninguno subestimaba la sierra. Habían planeado la ruta durante meses, consultado con guías locales, estudiado patrones climáticos. Llevaban GPS, radio satelital, provisiones para 10 días. Todo indicaba que esta sería una expedición rutinaria de investigación sobre formaciones geológicas poco documentadas en la zona de Batopilas. El 23 de octubre de 2011 salieron de Creel a las 6 de la mañana. Dejaron un plan de ruta detallado en la Oficina de Protección Civil. Estimaban regresar el 1 de noviembre. Les vieron partir 3 testigos. El dueño del hotel donde se hospedaron, un guía rarámuri que declinó acompañarlos por razones que nunca explicó completamente, y una anciana que vendía artesanías en la plaza. Ella después declararía que Claudia compró un collar de cuentas azules y le preguntó qué significaban los símbolos. La anciana le dijo que eran protecciones contra lo que camina entre los árboles cuando la niebla baja. Claudia sonrió, pensando que era folclore para turistas. Los primeros 3 días transcurrieron sin incidentes. Sabemos esto porque el 4 de noviembre, cuando no regresaron, las autoridades activaron un operativo de búsqueda que duró 18 días. Rastrearon sus coordenadas GPS hasta el 3er campamento. Encontraron la tienda de campaña armada. Provisiones intactas, el equipo de Andrés organizado meticulosamente sobre una lona impermeable. Pero ningún rastro de los 3, como si hubieran dejado el campamento para caminar 30 metros y se hubieran desvanecido. No había señales de lucha, de animales salvajes, de caídas o accidentes. La radio satelital estaba encendida, pero no registraba intentos de comunicación desde el 26 de octubre a las 11 de la noche. Durante 13 años, el caso permaneció abierto pero inactivo. Las familias contrataron investigadores privados, recorrieron la sierra con grupos de voluntarios, ofrecieron recompensas. Nada. La historia se convirtió en leyenda local. Los guías turísticos comenzaron a contar versiones exageradas, que los 3 habían encontrado una cueva con pinturas rupestres malditas, que escucharon cantos que no debían oír, que la montaña se los tragó como castigo por profanar tierra sagrada. Pero eran solo historias. Hasta febrero de 2024. Un grupo de escaladores españoles exploraba una formación rocosa a 4 kilómetros del último campamento conocido. Uno de ellos, descansando en una cornisa, notó algo brillante dentro de una grieta vertical. Era una cámara de video, la Sony Handycam de Claudia Rentería,
con la correa todavía intacta, protegida del agua por la estrechez de la fisura. La batería estaba muerta, pero la tarjeta de memoria seguía legible. Los escaladores la entregaron a las autoridades en Chihuahua capital. 3 semanas después, cuando lograron recuperar los archivos, descubrieron 87 minutos de grabación. 87 minutos que ningún funcionario ha podido explicar de manera satisfactoria. Si te interesan casos donde la evidencia plantea más preguntas que respuestas, suscríbete a Ecos del Silencio. Cada semana investigamos historias que las versiones oficiales prefieren dejar en silencio. Activa las notificaciones porque si aparecen nuevos datos sobre esta grabación, lo sabrás aquí primero. La Fiscalía de Chihuahua clasificó el material como evidencia en investigación activa y limitó su difusión. Pero filtraciones internas permitieron que investigadores independientes y periodistas accedieran a fragmentos. Lo que vieron los dejó sin palabras. La grabación comienza de manera normal. Claudia filmando el paisaje, Andrés explicando formaciones rocosas, Roberto identificando especies de flora endémica. Están relajados, bromeando sobre el frío nocturno, preparando café en una hornilla portátil. Es el 25 de octubre según el marcador de fecha de la cámara. Todo luce rutinario hasta el minuto 19 con 32 segundos. Ahí la imagen se distorsiona por 3 segundos. No es falla técnica según los peritos que analizaron el archivo original. Es como si algo interfiriera electromagnéticamente con el sensor de la cámara. Cuando la imagen se estabiliza, el audio capta algo que Andrés susurra. ¿Escucharon eso? Silencio. Claudia enfoca hacia el bosque. Entre los pinos se distingue una silueta humana completamente inmóvil a unos 50 metros. No se mueve durante 40 segundos. Roberto pregunta en voz baja si es alguien de la comunidad Rarámuri. Andrés dice que va a acercarse. Claudia lo sigue filmando mientras camina hacia la figura. A 20 metros de distancia, la silueta simplemente desaparece. No corre, no se oculta detrás de un árbol, desaparece. Andrés se detiene, se da vuelta hacia la cámara y su expresión es de confusión total. La grabación continúa, pero el tono cambia. Los 3 deciden regresar al campamento. Hablan poco. Claudia mantiene la cámara encendida casi por reflejo profesional. Revisan el equipo GPS y confirman que están exactamente donde planeaban estar. No hay desorientación. Roberto sugiere que pudo ser un efecto óptico causado por la niebla y la luz del atardecer. Andrés no parece convencido, pero acepta la explicación. Preparan la cena. Claudia graba algunos minutos de Andrés cocinando arroz con vegetales deshidratados. Hay un intento de normalidad que resulta inquietante porque se nota el esfuerzo. Roberto hace un chiste sobre fantasmas de la sierra. Nadie se ríe. A las 9 de la noche, según el timestamp, Claudia graba una última toma del cielo estrellado. La imagen es cristalina. Se pueden contar constelaciones. Luego apaga la cámara. El siguiente archivo comienza 14 horas después, a las 11 de la mañana del 26. Claudia enciende la cámara dentro de la tienda. Se ve agitada. Hay ojeras marcadas en su rostro. Explica directamente a la lente, como si estuviera documentando evidencia que ninguno de los 3 pudo dormir. Que durante toda la noche escucharon sonidos alrededor del campamento, pasos sobre hojas secas, crujidos de ramas. Pero cuando alguno salía con linterna, no había nada. Roberto interrumpe desde fuera de la tienda diciendo que encontró algo. La cámara sigue a Claudia afuera. Andrés y Roberto están parados frente a un árbol a 10 metros de la tienda. En el tronco hay marcas recientes, arañazos profundos en la corteza, formando patrones que parecen deliberados.
Andrés tiene experiencia analizando marcas de animales y afirma categóricamente que esto no lo hizo ningún oso ni puma. Los patrones son demasiado regulares, demasiado verticales. Miden aproximadamente 2 metros de altura. Roberto sugiere que quizás alguien los marcó antes y ellos no lo notaron al instalar el campamento. Andrés sacude la cabeza. La resina todavía está fresca. Estas marcas tienen menos de 6 horas. Deciden levantar el campamento y moverse a otra ubicación. La grabación muestra el proceso de empacar equipo. Están nerviosos pero manteniendo protocolos. Revisan el mapa. Eligen una zona más abierta a 2 kilómetros de distancia. Mientras caminan, Claudia filma el sendero. Es mediodía, hay sol fuerte. El bosque parece completamente normal. Pájaros cantando, ardillas. Nada amenazante, pero la tensión en sus voces es palpable. Hablan de trivialidades para llenar el silencio. El clima, el peso de las mochilas, planes para cuando regresen a la ciudad. Nadie menciona lo que vieron la noche anterior. Instalan el nuevo campamento en un claro cerca de un arroyo. La ubicación es estratégicamente más segura. Visibilidad en todas direcciones, fuente de agua cercana, terreno plano. Andrés propone hacer turnos de vigilancia durante la noche. Roberto se burla suavemente de la idea, pero acepta. Claudia graba, mientras preparan una fogata. El sol comienza a descender. A las 6 de la tarde, la luz adquiere ese tono anaranjado particular de las montañas. Comen en silencio. La cámara está apoyada en una piedra, filmando la escena como si fuera un trípode improvisado. De fondo se escucha el agua del arroyo. Es casi pacífico. Entonces algo cambia. A las 7:15, todavía con luz natural, los tres se quedan completamente inmóviles al mismo tiempo. Roberto levanta la mano pidiendo silencio. Durante 28 segundos no se mueve ninguno. La cámara sigue grabando. En el audio se puede escuchar, muy tenue, algo que suena como voces humanas cantando. Pero están demasiado lejos para distinguir palabras. Claudia toma la cámara y enfoca hacia el bosque de donde parece venir el sonido. No se ve nada. Las voces continúan por casi 1 minuto y luego se detienen abruptamente. Andrés dice que deberían investigar. Roberto se opone firmemente. Dice que podría ser una comunidad rarámuri cercana, que no deberían invadir su espacio. Claudia sugiere esperar hasta el amanecer. Esa noche montan guardia en turnos de 2 horas. Claudia graba parte de su turno, de 2 a 4 de la madrugada. Está sentada cerca del fuego con una linterna. El bosque alrededor es una pared de oscuridad absoluta. Solo se escucha el crepitar de la leña y ocasionalmente el viento entre los pinos. Ella habla en voz baja a la cámara, casi susurrando. Dice que siente que algo no está bien, que la sierra se siente diferente a otras expediciones, que hay un peso en el aire que no puede explicar. Confiesa que está considerando sugerir regresar temprano, luego se ríe de sí misma, dice que probablemente es solo cansancio. Apaga la cámara. El siguiente archivo es del 27 de octubre a las 8 de la mañana. Están desmontando el campamento nuevamente. La decisión está tomada. Regresarán a Creel 2 días antes de lo planeado. No lo dicen explícitamente, pero se nota en la prisa con la que empaquetan. Roberto menciona que no se siente bien, posible inicio de gripe. Andrés apoya la decisión argumentando que han recolectado suficiente material. Claudia no dice nada, pero sigue filmando compulsivamente. Hay algo en la forma en que mueve la cámara, barriendo constantemente el perímetro, que transmite paranoia. Comienzan a caminar hacia la ruta de regreso. La grabación muestra el sendero desde la perspectiva de Claudia. Árboles, rocas, cielo, sus compañeros caminando adelante. Todo normal durante 40 minutos. Entonces Andrés se detiene bruscamente.
Dice que reconoce ese árbol caído, que pasaron por aquí hace 2 horas. Roberto dice que es imposible. Han estado caminando en línea recta siguiendo el GPS. Andrés insiste. Claudia enfoca el GPS en la mano de Roberto. El dispositivo muestra que efectivamente han avanzado 2 kilómetros en la dirección correcta, pero ese tronco específico, con esa rama torcida en forma de gancho, Andrés jura que lo fotografió cuando pasaron antes. Se detienen a revisar, sacan el mapa, discuten. Las voces comienzan a subir de tono. Roberto afirma que Andrés está confundido por el cansancio. Andrés responde que él nunca olvida formaciones geográficas distintivas. Claudia intenta mediar, sugiriendo que sigan adelante y mantengan atención a otros puntos de referencia. Continúan caminando. 30 minutos después, encuentran el mismo árbol caído. Esta vez no hay discusión posible. Los 3 lo reconocen. Roberto revisa el GPS, lo sacude, revisa nuevamente. El dispositivo indica que han avanzado 3 kilómetros desde el último campamento, pero físicamente están viendo la misma formación natural por tercera vez. El pánico comienza a filtrarse en sus voces. Claudia sigue grabando, aunque su mano tiembla. Andrés propone marcar el árbol con cinta reflectante naranja para confirmar si realmente están caminando en círculos. Lo hace. Atan un trozo de tela brillante a la rama en forma de gancho. Deciden cambiar de dirección completamente, seguir el arroyo hacia abajo porque el agua siempre lleva a alguna parte. Caminan durante 1 hora. El GPS marca progreso constante. Están descendiendo en elevación según el altímetro. Todo indica movimiento hacia la salida de la sierra, hasta que Roberto grita, señala hacia adelante. Allí, atada a un árbol caído, está la cinta reflectante naranja, exactamente como la dejaron. Claudia enfoca la cámara y hace zoom. No hay duda. Es el mismo nudo que hizo Andrés, el mismo pedazo de tela cortado de su mochila. Pero según el GPS, han caminado 5 kilómetros en dirección opuesta al punto de partida. La lógica dice que es imposible. La evidencia visual dice lo contrario. Andrés toma una decisión. Dice que algo está interfiriendo con sus instrumentos, posiblemente campos magnéticos inusuales en la zona. Propone abandonar el GPS y navegar usando el sol y referencias naturales. Roberto pregunta si cree que están en una especie de anomalía geomagnética. Andrés no responde directamente, pero saca una brújula mecánica de respaldo. La aguja gira lentamente sin detenerse en ningún punto. Da vueltas completas. Claudia graba esto en primer plano. La aguja simplemente rota. Deciden quedarse donde están hasta que puedan pensar con claridad. Montan un campamento mínimo. No encienden fuego. Están racionando ya las provisiones porque no saben cuánto tiempo les tomará salir. Roberto intenta usar la radio satelital. La enciende. Hay estática. Intenta varios canales. Solo estática. Luego, en el canal de emergencias, escuchan algo. Una voz. Es distante, entrecortada. Dice algo en español, pero las palabras están tan distorsionadas que no se entiende. Roberto responde. Identifica su nombre, su ubicación aproximada. Solicita asistencia. La voz responde algo que suena como no pueden salir. O quizás no deben salir. La estática aumenta hasta volverse insoportable. Roberto apaga el radio. Es casi de noche. Claudia graba los rostros de sus compañeros. Están sucios, cansados, asustados, pero intentando mantener compostura. Andrés dice algo que la cámara apenas capta. Mañana, al amanecer, caminamos en una sola dirección sin detenernos. No importa qué veamos, no importa lo que escuchemos, simplemente caminamos. Roberto y Claudia asienten. Hay una determinación nueva en sus expresiones. Han aceptado que algo antinatural está ocurriendo y que su única opción es atravesarlo. La grabación del 28 de octubre comienza con luz grisácea de alba.
Están de pie, mochilas ajustadas, mirando hacia el este donde el sol apenas empieza a iluminar las cimas. Andrés da la señal. Comienzan a caminar. Claudia filma sus espaldas, el sendero, el bosque que despierta. Avanzan durante horas. No hablan, solo caminan. La cámara registra monotonía. Árboles, piedras, más árboles. El sol sube, hace calor. Siguen caminando. A las 2 de la tarde, según el timestamp, algo cambia en el paisaje. Las especies de árboles son diferentes. El terreno se vuelve más rocoso. Hay señales de que están saliendo de la zona. Roberto lo nota primero. Dice que reconoce esta formación, que está cerca de uno de los senderos principales. Hay esperanza real en su voz. Aceleran el paso. Claudia jadea detrás de ellos. La cámara rebota con cada paso apresurado. Entonces, escuchan las voces de nuevo. Esta vez son claras, cercanas. Cantan en un idioma que no reconocen. Podría ser rarámuri, pero los sonidos son extraños, guturales. Vienen de todas direcciones al mismo tiempo. Andrés grita que no se detengan, que sigan caminando. Las voces se intensifican. Claudia gira la cámara mientras corre. Se ven sombras moviéndose entre los árboles, manteniéndose siempre en la periferia de la visión. Figuras que parecen humanas, pero se mueven demasiado rápido, demasiado fluido. Roberto cae, tropieza con una raíz y cae de bruces. Andrés se detiene para ayudarlo. Claudia los alcanza filmando todo. El canto se detiene abruptamente. El silencio que sigue es peor. Roberto se levanta cojeando. Dice que se torció el tobillo. Andrés lo sostiene. Avanzan más despacio ahora. Claudia camina hacia atrás filmando el bosque detrás de ellos. Hay algo siguiéndolos. No se ve claramente, pero la vegetación se mueve, ramas crujen, hojas se agitan donde no debería haber viento. Llegan a un claro. En el centro hay piedras dispuestas en círculo. No es formación natural. Alguien las colocó ahí. Andrés dice que no importa, que rodeen el claro y sigan adelante, pero Claudia se detiene. Enfoca las piedras. Algunas tienen grabados, símbolos que se parecen a los que la anciana de Creel le mostró en el collar. Símbolos de protección o advertencia. Roberto grita que encontró el sendero. A 50 metros hay una vereda marcada claramente con señalizaciones oficiales de protección civil. Está ahí, la salida. Los tres corren hacia ella. Claudia mantiene la cámara filmando mientras corren. Llegan al sendero. Hay marcas de botas recientes en el barro. Otras personas han pasado por aquí. Están a salvo. O eso creen. Comienzan a seguir el sendero descendiendo la montaña. Caminan durante 3 horas. Debería llevarlos a la carretera principal donde dejaron el vehículo, pero el sendero sigue y sigue. No hay carretera, no hay señales de civilización. Y cuando el sol comienza a ocultarse, llegan nuevamente al círculo de piedras. Exactamente al mismo claro que encontraron horas antes. Las mismas rocas, los mismos grabados. La cinta naranja de Andrés está atada a un árbol cercano. Claudia deja caer la cámara. La imagen muestra el suelo, hojas secas, parte de su bota. Se escucha sollozar. Roberto dice algo ininteligible. Andrés permanece callado. La grabación continúa durante 8 minutos, filmando el suelo mientras se escuchan los tres intentando procesar lo imposible de su situación. Cuando Claudia recoge la cámara, está oscuro. Han encendido linternas. Están sentados en el círculo de piedras. Andrés habla directamente a la lente. Dice la fecha, la hora, sus nombres completos. Dice que han intentado salir durante 4 días y que algo los mantiene atrapados. Que cada ruta que toman los devuelve al mismo punto, que las provisiones se están agotando, que necesitan que alguien entienda que esto no es accidente ni desorientación. Algo en esta sierra los está reteniendo. Roberto añade detalles técnicos. Describe cómo sus instrumentos fallan, cómo las coordenadas GPS se vuelven incoherentes,
Como la brújula no señala norte. Menciona que intentaron dejar marcas pero desaparecen, que grabaron sus nombres en corteza de árboles con un cuchillo y al día siguiente los árboles no tenían marcas. Claudia filma mientras habla. Su mano ya no tiembla. Hay una calma extraña en sus movimientos, como de alguien que ha aceptado algo terrible. La grabación del 29 de octubre es fragmentaria. Claudia enciende y apaga la cámara para conservar batería. Los clips muestran deterioro progresivo. Los tres están sucios, demacrados. Roberto tiene fiebre. Andrés ha dejado de afeitarse. Claudia casi no habla, solo filma. Hay un clip donde Roberto delira, hablando con alguien que no está ahí. Andrés le da agua, lo sostiene. Otro clip muestra a Andrés llorando en silencio mientras Claudia enfoca su rostro sin compasión documental. El 30 de octubre graban lo que llaman testimonios finales. Cada uno habla a la cámara como si estuviera dejando un mensaje para sus familias. Andrés pide perdón por haber insistido en esta expedición. Roberto agradece a su esposa e hijos por los años compartidos. Claudia dice a su madre que no fue culpa de nadie, que algunos misterios no tienen explicación racional. Hay una dignidad dolorosa en estas confesiones. Esa noche intentan dormir por turnos en el círculo de piedras. Claudia graba parte de su vigilia. A las 3 de la madrugada la cámara capta algo, figuras emergiendo del bosque. Son humanas en forma, pero se mueven de manera antinatural, como si sus articulaciones funcionaran diferente. Rodean el círculo sin cruzar la línea de piedras. Claudia los filma sin moverse, sin respirar audiblemente. Las figuras permanecen ahí durante 17 minutos. Luego retroceden a la oscuridad y desaparecen. La última grabación es del 31 de octubre a las 9 de la mañana. Los tres están de pie en el centro del círculo. Han tomado una decisión. Andrés explica a la cámara que van a salir del círculo e internarse en la dirección opuesta a todos los caminos lógicos. Que si la sierra los quiere llevar a algún lugar, dejarán de resistirse. Que quizás el error fue intentar escapar. Roberto añade que dejarán la cámara aquí, entre las piedras, porque si algo les pasa al menos habrá registro. Claudia coloca la cámara sobre una roca, enfocando hacia donde planean caminar. Se ven los tres ajustándose las mochilas, verificando equipo por última vez. Andrés mira a la cámara y dice: si alguien encuentra esto, que sepan que lo intentamos, que no nos rendimos hasta el final. Los tres se toman de las manos. Dan un paso fuera del círculo. Otro paso. Comienzan a caminar hacia el bosque denso. La cámara sigue grabando. Los ve alejarse. 30 metros. 50 metros. Se vuelven siluetas entre los árboles. 100 metros. Casi no se distinguen. Entonces algo extraño sucede. Por un momento parecen multiplicarse, como si hubiera 6 personas caminando en lugar de 3. Luego 9. La imagen se distorsiona igual que al principio. Cuando se estabiliza el bosque está vacío. No hay nadie. La cámara continúa grabando durante 43 minutos más. Solo bosque, silencio, viento, pájaros, normalidad absoluta, hasta que la batería se agota y la pantalla se vuelve negra. Cuando los escaladores españoles encontraron la cámara en febrero de 2024, las autoridades lanzaron una nueva búsqueda en la zona del Círculo de Piedras. Encontraron el sitio exacto. Las piedras seguían ahí, pero no había rastro de mochilas, equipo, ropa, huesos, nada, como si Andrés, Claudia y Roberto nunca hubieran estado en ese lugar. Los análisis forenses de la grabación confirmaron que no había edición, que las distorsiones electromagnéticas eran reales y sin explicación técnica aparente.
Las figuras que aparecen en el metraje del 30 de octubre fueron examinadas por expertos en efectos visuales. Su conclusión, o son entidades reales, o alguien usó tecnología que no existía en 2011. La Fiscalía cerró el caso como desaparición sin evidencia concluyente. Las familias demandaron acceso a toda la investigación. Fueron bloqueadas por razones de seguridad nacional. Un investigador que trabajó en el análisis inicial fue entrevistado anónimamente por un podcast mexicano. Dijo que había más en las grabaciones de lo que se hizo público, que en algunos frames se podían ver estructuras en el bosque, construcciones que no aparecen en ningún mapa, que el gobierno federal envió un equipo especializado a la zona 6 meses después del hallazgo y que ese equipo regresó sin comentarios públicos. Los rarámuri de la región que fueron consultados dijeron que esa área específica tiene nombre en su lengua. Se traduce aproximadamente como «donde los que caminan no regresan». Afirman que sus ancestros sabían que ciertos lugares de la sierra operan bajo reglas diferentes, que hay umbrales entre este mundo y otros, que algunas expediciones antiguas también desaparecieron allí. Cuando se les preguntó por qué no advirtieron a las autoridades, respondieron que lo hicieron repetidamente durante generaciones. Nadie escuchó. La cámara Sony Handycam está ahora en un almacén de evidencias en Chihuahua capital. La tarjeta de memoria fue copiada y el original sellado. Algunas copias circulan en foros especializados de fenómenos inexplicados. Cada persona que ve la grabación completa llega a sus propias conclusiones. Algunos creen que fue una alucinación colectiva causada por hongos o plantas de la zona. Otros piensan en experimentos militares secretos con tecnología de distorsión espacial. Hay quienes afirman que es evidencia de portales dimensionales o fenómenos cuánticos naturales. Pero nadie ha podido explicar por qué 3 profesionales experimentados con equipo de última generación quedaron atrapados en un bucle geográfico imposible. ¿Por qué sus instrumentos dejaron de funcionar? ¿Qué eran las figuras que los rodearon aquella madrugada? Y sobre todo, ¿a dónde fueron cuando salieron del círculo de piedras? La sierra sigue ahí, silenciosa, guardando sus secretos. Las autoridades no han restringido el acceso oficial a la zona, pero los guías locales se niegan a llevar grupos cerca de esas coordenadas. Dicen que la montaña elige a quien deja pasar y a quien retiene, que no hay patrón, no hay lógica humana que pueda predecirlo. ¿Tú qué crees? ¿Fue un fenómeno natural que la ciencia aún no comprende? ¿Tecnología oculta? ¿O algo que escapa completamente a nuestra forma de entender la realidad? Si esta historia te hizo cuestionar lo que creías imposible, comparte este video. Suscríbete a Ecos del Silencio porque seguimos investigando casos donde las respuestas oficiales no alcanzan. Y si alguna vez decides explorar la Sierra Tarahumara, pregunta a los rarámuri qué lugares evitar. Algunos de ellos todavía recuerdan los nombres de los que entraron y nunca volvieron. La grabación existe. Las 87 minutos están documentadas. 3 personas desaparecieron y dejaron evidencia que desafía explicación. Las autoridades dicen que no hay conclusión oficial. Quizás porque la única conclusión posible es admitir que hay cosas en nuestro mundo que funcionan fuera de las leyes que creemos absolutas. Y esa admisión tiene consecuencias que ningún gobierno está dispuesto a enfrentar.